Prosigo con la explicación de las funciones de base de datos de Microsoft Excel Online. Entonces, la función B de suma, que tiene 3 argumentos: base de datos, nombre de campo y criterios. Esta función devuelve un valor numérico. Devuelve la suma de los valores del campo establecido por el criterio por el argumento nombre de campo. Incluye en el cálculo los registros que cumplen con los criterios dados. La función utiliza los siguientes argumentos. El argumento base de datos contiene la referencia a un rango de celdas e indica el lugar en que se encuentra la base de datos, la lista o tabla. En la base de datos las filas se denominan registros y las columnas campos. Son los datos utilizados por la función para calcular el resultado. El argumento nombre de campo indica el campo o columna que va a utilizar la función para calcular el resultado. Este argumento puede tener un dato de tipo texto, el cual es el nombre del campo dentro de la base de datos. No distingue entre mayúsculas ni minúsculas. El argumento también puede contener la referencia a una celda que contiene el nombre del campo. Ese argumento puede ser un número entero positivo. Si es 1, hace referencia al primer campo, es decir, el campo que está más a la izquierda. Si es 2, hace referencia al segundo campo, así sucesivamente. Si nombre de campo es un número menor que 1, o si es mayor que la cantidad de campos que posee la base de datos, la función devuelve el código de error numeral valor, indicando que se refiere a un campo inexistente. Si este argumento contiene un dato de tipo texto que no es un nombre de campo de la base de datos, la función devuelve el código de error numeral valor. Los valores que no son números y que pertenecen al campo no son tenidos en cuenta para calcular el resultado. Criterios. El argumento criterios contiene la referencia a un rango de celdas. En este rango están los criterios que deben cumplir cada registro para que sea incluido en la selección. La primera fila del rango contiene el nombre de los campos. Las demás celdas del rango contienen los criterios que deben cumplirse. Las celdas vacías indican que no hay criterios para esa búsqueda. Si hay varios criterios en la misma fila, se unen utilizando el ilógico. Si hay varios criterios en diferentes filas, se unen utilizando el o lógico. Ejemplos. En este caso se va a utilizar una base de datos que contiene información de los planetas que pertenecen al sistema solar. La base de datos está formada por 4 campos: planeta, radio ecuatorial, distancia del Sol y lunas. La base de datos está formada por 9 registros que corresponden a la información de los planetas. Veamos los ejemplos. Antes, pues aclarar que estas funciones son muy importantes o muy útiles cuando se tienen cientos de registros y muchos nombres de campos. Entonces veamos los ejemplos. Bueno, entonces yo organicé mi información del siguiente modo. Creé una hoja y le di el nombre de datos en donde se van a almacenar los datos, y fórmulas y criterios. Es otra hoja en que van a estar los criterios y las fórmulas empleadas para calcular los resultados. Entonces observen que en el rango A1 de 10 está la base de datos. Está formada por 1, 2, 3, 4 campos: el campo planeta, el campo radio ecuatorial, distancia del Sol y lunas, y formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 registros o filas. Entonces veamos el ejemplo. Entonces recuerden, A1 de 10 en la hoja datos. Entonces acá están los criterios. En este rango A1 de 5 están los criterios. Las fórmulas
están acá. Tenemos 4 fórmulas. Entonces voy a editar. Tenemos la fórmula B de suma, la función. Entonces en la primera parte va el nombre de la base de datos, que es el rango A1 de 10, que pertenece a la hoja datos. Ahora, datos B1. Entonces en este caso el nombre de campo es B1, que corresponde a radio ecuatorial, y el rango A2 A5 es, o están los criterios A2 A5, A2 A5, acá están. El resultado es 135.157. Entonces lo que está diciendo es que me incluya, que me sume todos los valores del campo radio ecuatorial. En que el planeta, es el nombre del criterio, el planeta sea Marte o Júpiter o Saturno. Como están uno debajo de otro, significa que se utiliza el operador lógico O para unir ese criterio. Entonces Marte, Júpiter y Saturno. Radio ecuatorial de Marte, Júpiter y Saturno, y nos da el valor que acabamos de decir. La segunda fórmula, que es esta, la misma base de datos y el mismo campo B1, radio ecuatorial. Los criterios son B2 C3, B2 C3. Observen que acá está mayor o igual a 0, menor o igual a 2, están en la misma fila. Entonces se utiliza el operador lógico y. Entonces lo que me está diciendo es que sume todos los valores del campo radio ecuatorial en que las lunas sean, o sea, que tenga 0 o más lunas, y menos de 2 lunas, o sea, que tenga 0, 1 o 2 lunas sería el equivalente. Entonces lunas sería Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Plutón. Y ahí el resultado es ese, 19.427. La fórmula 3. Entonces observemos en la misma base de datos, y en este caso utilizo el nombre del campo, que es un texto y es lunas, y D2 D5 están los criterios D2 D5. Entonces que me sume todos los valores del campo lunas. Entonces me suma para el planeta, me suma todos los valores para el planeta la Tierra, Marte y Saturno. Entonces me da el valor es 21. Este último. El rango A1 de 10, el mismo que estamos considerando. D3, D6, los criterios en D3, D6. Ahí estaría mal, porque los criterios tendrían que ser D2, D5, en donde está el nombre del campo. Además, acá el nombre del campo, estoy escribiendo el valor 6, sería 1,
Entonces veamos acá. 1, 2, 3, 4. Solo hay 4 campos y me estoy refiriendo al sexto campo, lo cual no es posible. Entonces por eso se genera ese error. Y esa sería la explicación. Para esta función. Espero que esta explicación resulte de interés para su trabajo. Muchas gracias.